La mayoría de la gente no tiene la suficiente presión de sueño, entonces está cansada a las 2 de la tarde y dice, ¿por qué mierda a las 12 de la noche estoy en la cama y no tengo el mismo nivel de sueño que tenía a las 12:30 de la tarde? Bueno, esto muchas veces tiene que ver con el ciclo circadiano y con lo que se llama onset de melatonina, que es básicamente nuestra liberación de melatonina en el organismo, que tiene picos y no querés perderte esos picos. Si yo me pierdo el pico de liberación de melatonina, voy a tener que esperar un tiempo hasta que tenga otro pico, hasta que la presión de sueño sea suficiente como para efectivamente quedarme dormido. Y lo que sabemos con respecto a esto, siempre se habla de las pantallas, de la luz LED y toda esta historieta, es que toda iluminación va a inhibir mi secreción de melatonina, porque es algo que normalmente yo no me encontraría durante la noche fisiológicamente. Entonces una pantalla de LED blanca obviamente me va a disminuir mucho esa liberación. Una luz cálida también me va a disminuir mucho la liberación de melatonina. Me la va a inhibir aproximadamente un 40% de lo que me hubiera hecho la luz de una pantalla de computadora, de televisión, etc. Entonces la gente piensa que la luz cálida no tiene ningún impacto. La luz cálida tiene impacto. La luz roja que se usa también tiene impacto, tiene un menor impacto. Tiene un cuarto de impacto comparativamente con la luz cálida, y lo que menos impacta en liberación de melatonina es el fuego, o la vela, o ese tipo de iluminaciones. Entonces, menos iluminación, menor impacto, y lo que la gente se olvida muchas veces de esto desde un punto de vista de la liberación de melatonina, es que no es solamente el color de la luz, de bueno, yo si recibo luz azul es peor, porque la luz azul normalmente estaba durante el día por la inclinación del sol y la atmósfera, entonces yo solamente veo azul durante la fase media del día a la cual quiero estar expuesto. Entonces a partir de ahí se proponen los anteojos de bloqueo de luz azul y todas esas cosas, que son ridículas desde un punto de vista práctico durante el día. Hay gente biohacker que usa esos anteojos de bloqueo de luz azul durante el día. Sí. Estoy en la calle, no tiene ningún sentido estar usando ese tipo de bloqueo. Yo necesito esa luz azul. Hay luz azul que es dañina, que es verdad, pero que viene del aparato, no viene del sol, no es una cuestión atmosférica. El impacto va a ser completamente diferente entre ambos. Y uno de los factores que son más interesantes de esto es que una vez que yo voy no solamente cambiando el tono, los Kelvin en realidad de la temperatura del color a la que estoy expuesto, también tengo que pensar en la intensidad de la luz y tengo que pensar en la inclinación de la luz. Si yo recibo luz de arriba, siempre mi cerebro desde un punto de vista neurofisiológico va a pensar que es de día. Yo estoy adaptado biológicamente, si bien tiene un impacto menor que el color de la luz, también importa. Entonces, idealmente, si yo quiero mejorar mi calidad de sueño, las luces que debería tener prendidas al final del día, por lo menos deberían estar abajo de mi línea de visión. Y ese es un elemento que la gente normalmente no tiene en cuenta. Qué bueno. Por ahí tiene un dimmer, baja la intensidad de la luz, pero sigue estando en el techo. Entonces sigue siendo una iluminación que nosotros nos encontraríamos al mediodía. Ese es un factor. Y el segundo factor tiene que ver con la intensidad. Normalmente uno usa las pantallas y usa un nivel de brillo para distinguir los colores y para apreciar más la serie de Netflix que está viendo, que es salvaje, y esa intensidad de la luz va a tener su efecto en la liberación de melatonina también, y un efecto a nivel retinal también. Entonces, no tiene desde el punto de vista práctico sentido estar bloqueando la luz azul, pero estar usando una luz de alta intensidad, claro, que esté arriba en el techo. Normalmente lo que veo es que este tipo de perfiles biohackers de luz roja, etcétera, muchas veces están saltando cosas que yo en mi experiencia he sentido que han tenido un cambio drástico, como por ejemplo hacer un buen entrenamiento de fuerza, o por ejemplo hacer que el día cunda en cuanto a trabajar, hacer cosas, moverte, que te dé la luz en la calle. O sea, probablemente la gente que escucha esto, si simplemente saliera más a la calle a pasear, fuera a comprar andando, fuera a entrenar y, no sé, hiciera un día normal, ya aumentaría muchísimo más su cantidad de melatonina que va a segregar después, con lo cual va a dormir mejor. No tanto el qué luz llevo, de qué posición duermo, qué temperatura está la habitación, ¿no? Como que la gente tiende a perderse en los detalles cuando está olvidándose lo importante. Lo que pasa es que la razón por la cual se pierden los detalles es que son más fáciles de resolver que los cambios de hábito que van a mejorar tu calidad de sueño. Claro. Los cambios que vos estás mencionando afectan a lo que es ciclo circadiano per se. Vale. Entonces, la herramienta más importante va a ser esa. La gente piensa mucho en horas de sueño. Si vos me dijeras qué tengo que corregir primero, tengo que corregir ciclo circadiano. Básicamente esto significa, y es mucho más difícil en la práctica, significa acostarte a la misma hora el fin de semana que el día de semana. Eso es difícil. Y es muy difícil desde un punto de vista práctico. Sabemos que hay una mejoría si esa diferencia por lo menos es de menos de 2 horas. Vale. Quiere decir que te acuestás a las 11:30 de la noche del día de semana y a como máximo 1:30 el fin de semana.
Vale. Entonces, ya ahí tienes una ventaja comparativamente con separarlo más de 2 horas, porque todo el tiempo estás teniendo que compensar ese desfasaje de ciclo circadiano, que normalmente tarda 1 o 2 días en compensarse. Entonces, de esa semana vos estás perdiendo 4 días de compensación de desfasaje del ciclo circadiano, que no vale la pena, sinceramente. Entonces, desde un punto de vista práctico, el desfasaje, eso es importante, es una de las cosas que más afecta a nuestra calidad de sueño y es lo que llamamos ritmo, realmente, que es a qué hora me voy a dormir y a qué hora me levanto. Tenemos otra línea completamente diferente, que es la de la gente que dice, no, yo me levanto a las 4:30 de la mañana, soy del club de las 5 de la mañana. Esas cosas desde un punto de vista fisiológico no tienen sentido porque generan más estrés del necesario para tu cuerpo. Son muy interesantes desde un punto de vista de la disciplina, pero representan una gran cantidad de cortisol en tu organismo liberándose para compensar estas funciones. Vos normalmente tenés un pico de cortisol que te hace despertarte, que suele suceder, esto depende un poco de los cronotipos, pero suele suceder a partir de las 6:45 de la mañana. Con lo cual, desde un punto de vista fisiológico, si no tengo un perro, si no tengo un hijo, si no tengo algo que me levante externo, no tiene sentido levantarme antes, no hay un beneficio biológico por levantarme antes. Con lo cual, pensar en esa hora como una buena hora para levantarme, si puedo elegirlo, es espectacular. Siempre y cuando yo haya dormido en las cantidades suficientes. Obviamente ahí entramos en otro detalle que tiene que ver con cómo despertarnos, donde entran en juego aparatos que sí tienen sentido más desde un punto de vista anímico, como los típicos que van siguiendo la salida del sol y se van increyendo el nivel de música que generan y el nivel de estimulación lumínica que generan, porque lo que hacen es agarrarte siempre en fases de sueño ligero. Entonces vos tenés menos inercia de sueño. La gente lo tiene que pensar como, si estoy en sueño profundo, me voy a levantar más groggy, me va a costar más, me voy a sentir más cansado, incluso si dormí 10 horas, que si me levanto en fase de sueño ligero. Si vos recordás esa experiencia que seguramente tuviste alguna vez de dormí 5 horas, no es suficiente, pero me agarró en un buen momento de sueño y me levanté bárbaro. Es verdad. Esas cosas tienen que ver con el momento de la fase de sueño en la que yo estoy. Si yo estiro media hora por lo menos mi fase de despertar, tengo mucha más chance estadística de que coincida con fase de sueño ligero cuando yo me despierte. Porque ese increyendo de música y de sonido en algún momento se cruza con el nivel de actividad de corteza cerebral que yo tengo en sueño ligero y me despierto. Ni hablar de si es en REM, que tengo más actividad de corteza comparativamente con sueño profundo. Por algo el profundo es profundo. Y lo que vos decías con respecto al ejercicio y a la reparación del ciclo circadiano es, o mantenerse en movimiento, si querés, ya ni hablarle de ejercicio, de salir a hacer las compras a pie. Esto tiene que ver con que mientras mayor es la actividad que nosotros hacemos, o mientras mayor es la intensidad percibida por nosotros, acá no hay que medirlo en frecuencia cardíaca, es cuán cansado me siento por haber hecho la actividad que hice, mayor es el sueño profundo que tengo. Claro. Y eso tiene sentido porque yo generé más daño a mi cuerpo fisiológico por hacer ejercicio, un buen daño, una hormesis, pero lo tengo que reparar. Para repararlo tengo más sueño profundo. Pero, y por ejemplo, si hablamos de un día de hacer pierna, hacer fuerza de pierna, que incluso te sientes con dolor de cabeza, que te pasaste, igual el sistema nervioso está sobrecargado, ¿eso asegura un mejor descanso o al revés? No, a ver, lo que vos estás hablando tiene que ver... Nosotros tenemos un punto de equilibrio en los niveles de daño que nosotros podemos hacer a nuestro cuerpo. En mucho mundo, como hay mundo biohacking, también hay mundo de demasiada masculinidad y demasiado sacrificio y demasiado daño. Que desde un punto de vista de longevidad no tiene sentido, desde un punto de vista de desarrollo de masa muscular, por ahí sí. Entonces hay que separar tus beneficios y qué es lo que vos estás buscando y qué es lo que vos estás priorizando, sinceramente. Para todos los que priorizamos longevidad y que estamos, si querés, monitoreando más qué pasa con nuestra velocidad de envejecimiento, si estamos midiendo epigenéticamente nuestra edad, etc., sabemos que ese no es un buen camino desde un punto de vista de largo plazo. ¿Por qué? Porque eso implica que vos vas a generar demasiado daño. Pensá que un daño es el daño de las fibras musculares cuando vos haces pesas. Claro. Ese daño tiene una gama posible. Cuando vos pensás, esto es fácil porque se usa mucho no en fisiculturismo, en powerlifting. Tenés lo que se llama el volumen mínimo y el volumen máximo recuperable. El volumen mínimo es el volumen al cual vos podés llegar a tener resultado. Es la mínima cantidad de series y de intensidad de ejercicio que vos vas a hacer para que ese músculo crezca, por ejemplo, para que vos ganes fuerza o para lo que fuere. Y el MRV, que en realidad cualquier buena app, cualquier buen protocolo de entrenamiento debería considerar estas dos cosas. El MRV es lo máximo a lo cual vos te podés recuperar. ¿Cuál es el dilema de la gente normalmente? Yo voy al gimnasio y quiero el máximo resultado posible, me esfuerzo de más porque veo que me sobra un poco. Porque veo que mi RPE, mi percepción del esfuerzo hecho, básicamente, no es 10, es 7 de 10, supongamos.
Y erróneamente la gente dice, bueno, yo voy a hacer más series o voy a hacer más cantidad de intensidad. Y el problema de eso es que normalmente no tenés conciencia. Tenés conciencia de tu esfuerzo y de tu gasto en ese momento, que es lo que vos estás midiendo. Cuánto me esforcé, cuánto me cansé en el momento que estoy haciendo ejercicio. El problema está en el posteriori. Vos tenés una acumulación de daño que sucede a nivel de secuencia de diferentes sesiones de entrenamiento. Eso va a hacer que vos vayas increyendo la cantidad de daño que vos tenés acumulado, incluso si vos te recuperaste bien y dormiste correctamente. Y es una de las razones por las cuales la periodización existe. Es una de las razones por las cuales sabemos que vamos a acumular daño, entonces sabemos que hay un momento en el que la gente va a ir empezando a hacer más volumen, pero va a bajar la intensidad. Claro. Típico de la periodización lineal, por ejemplo, como un concepto básico. Entonces, la idea que vos tenés que entender ahí es que vos podés generar daño a las fibras musculares, podés generar un exceso de daño a las fibras musculares que no es conveniente desde un punto de vista ni siquiera de desarrollo de masa muscular, porque vas a tardar más tiempo en reparar y va a ser imperfecto en términos del estímulo semanal o mensual que vos podés llegar a tener a nivel muscular. Y después, por otro lado, tenés un estímulo de daño neuronal, de daño, si querés, del sistema nervioso, de agotamiento del sistema nervioso, que no es igual, además para todos los ejercicios. Vos hablaste de piernas, pensás si querés, no sé si haces, pero sentadillas búlgaras. Sí. Que son uno de los ejercicios que todo el mundo odia, que son de los más duros, que cargas mucho menos peso del que cargarías en tus sentadillas normalmente, incluso si estás dividiendo en dos porque es a una pierna, la cantidad de peso es mucho menos del que uno normalmente usa en un back squat normal. Y eso tiene que ver con que no todos los ejercicios son igual de taxativos o de costosos desde un punto de vista del sistema nervioso, y no todos los ejercicios van a tener los mismos beneficios después desde un punto de vista de longevidad tampoco. Entonces, demasiado esfuerzo desde un punto de vista del sistema nervioso va a agotar al sistema nervioso, y es un criterio que vos tenés que tener en cuenta, porque al final de la historia, lo que vos querés, tanto en longevidad como en resultado de masa muscular, es el nivel correcto de daño del cual mi cuerpo se puede recuperar correctamente. Total. Entonces, ejercicio de fuerza para el sistema nervioso es mucho más costoso que ejercicio de hipertrofia. Por eso, si vos pensás en longevidad, o por lo menos pensás en sostener el esfuerzo a lo largo del tiempo, podés hacer más sesiones de hipertrofia de manera semanal que sesiones de fuerza de manera semanal. Por una cuestión de intensidad, mientras más cerca de mi 100% estoy, más costoso es para mi sistema nervioso hacerlo.